Bueno, compas, ¿cómo va? Vamos a arrancar con el panel Las derechas avanzan con tecnología y nosotros qué. Avisarles que este panel se está transmitiendo en vivo por el Instagram de la red de medios alternativos. Si quieren compartirlo, si quieren pasárselo a sus compañeros que no están acá en el encuentro. Bueno, antes de arrancar con nuestros invitados, un poco contarles que desde la red siempre estuvo la intención y se vio la importancia de discutir estos temas. La cuestión de la tecnología, de la soberanía tecnológica, de qué hacer, digamos, de las herramientas tecnológicas que existen, parte, digamos, que apropiárnoslas, poder desarrollar tecnología, como, no sé, se hizo en talleres de transmisores en el 2010, 2011. También la importancia de articular con otros grupos que no necesariamente sean de la RNMA, y personas que tengan estos conocimientos, que nos puedan ayudar a pensar qué líneas de trabajo podemos tener como medios en conjunto, digamos. Y bueno, un poco desde ahí nace esta idea del panel, de seguir en esas discusiones y seguir como nutriéndonos como red y como medios, que estamos bastante y muy relacionados con la tecnología, con los avances tecnológicos. Es un problema quedarnos detrás, digamos, de los avances tecnológicos que hay en comunicación. Entonces, bueno, como para sumar a eso, estamos ahora charlando. Si por otro lado, como plantea el título del panel, estamos en un momento, en un contexto mundial de avance muy fuerte de la derecha, a caballo, digamos, de muchos avances tecnológicos, incluso también, digamos, al mando de redes sociales, que un poco, bueno, ahí está también la discusión si es que nos proponen las redes mismas en sí mismas, y las tecnologías en sí mismas, formas de relacionarnos que favorecen ese discurso de la derecha. No es solamente una cuestión de, bueno, qué mensaje se da desde esas tecnologías y desde esas redes, sino en cómo nos relacionamos a partir de que estamos ahí. Y bueno, tratar de pensar qué margen tenemos, qué podemos hacer, como medios, como organizaciones, como personas, activistas que queremos transformar esta sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco como el marco en el que vamos a charlar acá con los compañeros. La primera compa que va a intervenir es Inés Binder. Inés es del CPR y de Radios Libros, participante de la RNMA en su momento y bueno, siempre cerca. Y es coautora también de un libro que se llama Politizar las tecnologías. No sé, nos parecía que estaba bueno que arranque contando un poco de qué está hablando cuando habla de politizar las tecnologías, qué reflexión tiene en ese sentido. Cuando quieras, Inés. ¿Empiezo ya? Bueno, hola a todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes en esta versión cyborg en una pantalla de televisión, así que me parece que quedó perfecto. Perdón por no haber podido estar con ustedes ahí en Resistencia, pero se me complicaba para este fin de semana, así que bueno, por lo menos podemos empezar a plantear estos temas con todo este panel espectacular que tengo acá al costado. Y un poco lo que quería como plantear como discusión y poder dar un marco histórico para poder empezar a hablar sobre las tecnologías y la relación de los medios comunitarios es que siempre contemplamos la historia de las telecomunicaciones y el desarrollo de las telecomunicaciones y el de los medios de comunicación como historias separadas. Nosotros como medios de comunicación siempre nos interesó la lucha contra los sistemas hegemónicos de medios, ¿no? Creíamos que el sistema de medios era poco diverso, que estaba concentrado en unas pocas manos y que no nos bastaba con los pocos espacios que pudiéramos tener en los medios hegemónicos y centrales. ¿Qué dijimos? Sin medios comunitarios no es posible
que haya democracia, necesitamos pluralidad de voces, queremos participar. ¿Y qué es lo que exigíamos? Queremos tener nuestros propios medios de comunicación, organizados bajo nuestros principios políticos, que estén al servicio de nuestras luchas, que nosotros participemos. ¿Y qué hicimos? Agarramos una tecnología que era unidireccional y creamos un montón de dispositivos de participación para abrirla a las comunidades, para que todas participáramos. También nos apropiamos de las tecnologías, porque era algo en su momento que era inaccesible, e hicimos transmisores, hicimos antenas, arreglamos equipos con alambres, utilizábamos, por ejemplo, como hacían las radios guerrilleras, las líneas de los cercos, de los cultivos para hacer los enlaces. Es decir, que las radios comunitarias tienen toda una tradición de apropiarse de esa tecnología y justamente de politizarla, es decir, esta tecnología que es unidireccional no nos sirve para nuestros principios, vamos a apropiarla, vamos a hacer nuestras propias herramientas y hacer la comunicación que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué pasó? En algún punto, con la irrupción de las tecnologías digitales y en especial con las redes sociales privativas, vimos que era posible acceder a esa aspiración que teníamos como medios comunitarios populares y alternativos a la masividad, ¿no? La pelea por la masividad siempre fue una pelea que desde los sectores comunitarios dijimos, no queremos, por ser comunitarios no queremos ser radios de nichos, tenemos que hacer una aspiración por la masividad también. Entonces, bueno, con las redes sociales entendimos que no teníamos limitaciones técnicas para esa aspiración y empezamos a adoptar distintas redes sociales para llegar a todo el mundo, a todos lados, ¿no? ¿Y qué pasó? Hicimos eso con una mirada instrumental. Todo ese bagaje político que había respecto a la comunicación comunitaria y a las herramientas con las que hacíamos la comunicación, a lo que entendíamos era el servicio del pueblo, se fumó e hicimos una mirada instrumental. Dijimos, bueno, estas herramientas las vamos a utilizar para nuestros principios, las mismas herramientas desarrolladas desde el poder. Y nos olvidamos o dejamos de lado como esa mirada de politizar y de traer a la discusión las cuestiones de riqueza, de acumulación de riqueza, de concentración del poder y una historia colonial del desarrollo de las telecomunicaciones. Si pensamos cómo se fueron desarrollando los primeros sistemas de telecomunicaciones, como la telegrafía sin hilo, vemos que todo fue un proyecto hegemónico de los países centrales, que lo que querían hacer eran conectar los centros de poder y replicar los flujos financieros. Entonces, ¿cuáles eran las ciudades que estaban más conectadas? Nueva York, Londres, Tokio, todos los centros de poder y los centros de flujo financiero. En los 70 hubo una crisis muy grande del capitalismo. El capitalismo siempre está permanentemente en crisis y permanentemente encuentra nuevas maneras de generar ganancia y acumular riqueza y poder. En los 70 estuvo la famosa crisis del petróleo y los países centrales dijeron, bueno, tenemos que encontrar otras maneras de generar riqueza porque esta se está agotando. ¿Y qué dijeron? Bueno, vamos a generar riqueza a través del conocimiento y de la información. Y para eso necesitamos poner en pie sistemas que nos permitan hacer mucho más eficiente esa gestión de la información. Y no sé si les suena, pero empezaron a hablar de las autopistas de la información. Hay un investigador que hizo una investigación muy interesante que se llama Thierry Vedel, que empezó a sistematizar cuáles eran esos grandes mensajes o esas ideas fuerzas a través de las cuales se expandió la noción de sociedad de la información, ¿no? Y descubrió que al final había algunas ideas marcadas que guiaban esta expansión. Entonces estaba la idea de que el sector privado era el único que era capaz de llevar adelante el proyecto de sociedad de la información, de invertir en infraestructura, de desarrollar lo que se llamó la infraestructura global de la información. Después estaba esta idea de que las autopistas de la información generarían entendimiento entre los pueblos y se llevaría la democracia a los infines del mundo. Quizás estas cosas les empieza a sonar, que el único rol que existía, por ejemplo, para el Estado era el de generar regulaciones flexibles y no entorpecer la inversión de los privados, que la protección de la propiedad intelectual era la única manera de generar innovación. Todas grandes ideas sobre las cuales se construyó la sociedad de la información y que en realidad no era más que un proyecto que acompañaba la expansión del neoliberalismo en el mundo. Si ahora vemos cómo se fue desarrollando esa infraestructura de telecomunicaciones, vemos que replica exactamente el mismo modelo
que lo hizo el sistema de telegrafía sin hilos a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, se conectan los grandes centros de poder y las redes replican los grandes flujos financieros. ¿Qué rol juegan los medios comunitarios ahora? Nosotras estábamos luchando contra monopolios nacionales que concentraban la comunicación. Ahora la infraestructura está concentrada a nivel global. La lucha se expandió a una infraestructura global concentrada en muy pocas manos. Entonces, ¿cómo logran hacerte esas empresas tan ricas? Porque las empresas de telecomunicaciones son de las 10 empresas más ricas del mundo, 8 son empresas tecnológicas. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida cotidiana del modelo de generación de riqueza que tienen estas empresas? Primero, vemos que la riqueza se concentra aún más y la diferencia entre ricos y megamillonarios y el resto de la población se expande muchísimo más. Esta riqueza está generada no solamente a través de nuevas maneras de generar riqueza, como como el modelo de publicidad, el extractivismo de datos, la economía de la atención, muchos contratos con el Estado, aunque no nos quieran hacer creer que son independientes del Estado, pero dependen de muchos contratos del Estado para la administración pública, tecnología bélica, etcétera, y también concentran riqueza con los modelos tradicionales de concentración de la riqueza, la explotación laboral, con trabajo semiesclavo en los países del sur global, con especulación financiera, con elusión fiscal. También este modelo con el que generan riqueza lo que hace es generar polarización del discurso público y difundir mensajes de odio, porque eso genera mucho engagement, hace que estemos permanentemente conectados a las plataformas y que los discursos que generan más polémica y que nos tienen más enganchadas discutiendo son aquellos que sean favorecidos y potenciados con un modelo de financiación del odio. Esto es muy claro, por ejemplo, en YouTube, que financia aquellos videos que generan más interacciones, y eso por lo general son los discursos polarizantes. También con muchos costos ambientales, con pérdida de la soberanía y el control de los datos. Es decir, el modelo que estamos viviendo hoy con consecuencias muy concretas sobre nuestras propias democracias empezó a instaurarse desde los años 60, cuando empezó a surgir el desarrollo de Internet, y específicamente desde que Estados Unidos lo agarró como bandera propia, más específicamente Al Gore, no sé si le suena Al Gore, que fue el encargado de difundir por cualquier foro del mundo que encontrara este mensaje de que la sociedad de la información era un futuro indeclinable, que este era el único modelo de desarrollo posible y que no podíamos escapar a este futuro que había sido diseñado para garantizar el desarrollo de las empresas estadounidenses en el mundo. Por eso desde los medios comunitarios, que en su momento dijimos, no, nosotras no queremos este sistema de medios hegemónicos, vamos a construir nuestros propios medios de comunicación, porque sin medios comunitarios no hay democracia. Ahora entendemos que sin medios comunitarios y sin tecnologías comunitarias no puede haber democracia, porque el modelo de desarrollo tecnológico que estamos viviendo es un modelo concentrado, basado en el odio, desarrollado desde el norte global, al servicio de las potencias políticas y económicas, al servicio de la guerra, del extractivismo de datos, creando un nuevo colonialismo de la información. Por eso nosotras creemos, cuando estábamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos o por qué los medios comunitarios tienen un rol en esta lucha por la soberanía tecnológica, por decidir qué herramientas queremos hacer al servicio de quién, y diseñadas e implementadas y mantenidas y desarrolladas bajo qué valores? Entendemos que ya hay toda una trayectoria de los medios comunitarios, incluso, como Medo decía, la red de medios, cuando hizo su propio taller para hacer los transmisores, porque si no las radios que no estaban transmitiendo no iban a ser reconocidas como medios comunitarios. Es decir, ya hay una trayectoria de defensa del derecho a la comunicación, de soberanía tecnológica y de un desarrollo tecnológico al servicio de la comunicación comunitaria, que nos permite tomar la delantera y empezar a proponer nuevos modelos de desarrollo tecnológico que estén al servicio de la comunicación comunitaria. Tenemos experiencia promoviendo nuevos marcos legislativos que nos reconozcan, tenemos experiencia en haciendo comunicación al servicio de nuestros intereses y nuestros principios políticos. Es decir, creemos que los medios comunitarios son un actor clave a la hora de proponer otros modelos de desarrollo tecnológico, quizás no masivo,
no concentrado, no global, sino pensar en pequeñas escalas que nos permitan de manera federada comunicarnos y hacer que las tecnologías digitales sirvan para promover otro tipo de comunicación como lo venimos haciendo en los últimos 50 años. Bueno, gracias, Inés. Estás muteado, Medo. No sé si estás diciendo escuchás. alguna pregunta. No, te decía que gracias ahí por la intervención. Quédate que después vamos a hacer seguramente rondita de preguntas y eso. Vamos a pasar ahora a Ezequiel, que es integrante de Marabunta en el Polo Técnico de Izquierda. El Polo Técnico de Izquierda es una confluencia de organizaciones y cooperativas tecnológicas que busca dar el debate respecto de la tecnología y sus usos y al mismo tiempo intervenir en procesos de organización social aportando esas herramientas. Entonces, en ese sentido, y un poco también con esto último que planteaba Inés, hay uno de los textos del Polo habla de la prefiguración tecnológica, entonces queríamos que nos cuente, Ezequiel, un poco de qué se habla cuando se habla de prefiguración tecnológica. Hola. Bueno, para empezar, iba a tratar de definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de prefiguración en sí. Entendemos que en esta búsqueda por transformar la sociedad queremos llegar a otras relaciones sociales, económicas y políticas, y que tenemos que empezar a practicar hoy en día lo máximo posible esas relaciones sociales, económicas y políticas a las que queremos llegar, ¿no? Dentro, obviamente, de todas las limitaciones y contradicciones que nos son impuestas por el sistema capitalista. Partiendo de esa base, compartimos también el análisis de que no hay que entender a la técnica o la tecnología como algo neutro, sino que hay que considerar todo el bagaje cultural, histórico y político del que viene y cómo se desarrolla, ya que las tecnologías se diseñan con un uso en mente, ¿no? Y para servir un fin específico. Habiendo dicho esto, tampoco pretendemos que no podamos utilizar o desarrollar o diseñar tecnologías hasta que no estemos en el marco de una sociedad emancipada, ¿no? Sí planteamos la posibilidad de que, bueno, hay que buscar dentro del uso crítico de las tecnologías cómo se puede apropiar para nuestros propios intereses de clase, ¿no? Pero, además de este uso crítico y de reapropiación, siguiendo la línea de la prefiguración, no tenemos que dejar la tarea de desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que vayan de la mano de estas nuevas relaciones sociales, que fomenten relaciones de cooperación, de solidaridad de clase, también que estén bajo nuestro control, ¿no? Como decían, esto de la centralización de las empresas tecnológicas, de que no tenemos acceso o control a nuestros propios datos, que las plataformas son las que deciden qué contenido borrar, qué contenido censurar, qué contenido amplificar. Acá, bueno, ya justamente entrando más específicamente en el terreno de las redes sociales privativas, ¿no? De Facebook, de YouTube, Twitter, TikTok. Sabemos que están sumergidas como mínimo en la lógica del algoritmo, ¿no? Que el algoritmo es algo opaco, que no sabemos bien cómo funciona, las empresas no nos dicen cómo funciona, pero bueno, sabemos que amplifica determinado tipo de contenido, por lo general, justamente siguiendo la lógica, ¿no? De la maximización de ganancias, que se suele traducir a la mayor cantidad de interacciones posibles, por esto tratan de que el contenido sea lo más adictivo posible, bastante alienante, con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra forma de relacionarnos, de formar vínculos, y bueno, nuestra subjetividad en general. Entonces, entendemos que participando en estas redes, sabemos que como mínimo estamos bajo la lógica del algoritmo y tenemos el terreno inclinado en nuestra contra, ¿no? Porque también el algoritmo, además de ser opaco, es dinámico y es político. Entonces, estas plataformas pueden cambiarlo y de hecho cambian el algoritmo. Entonces, hay que tener en cuenta que aún en el caso en el que encontremos determinadas vulnerabilidades o formas de, por ejemplo, utilizar el algoritmo a nuestro favor,
eso puede cambiar. O sea, estas empresas, los intereses capitalistas pueden determinar que cuando el uso que se le está dando no juega a favor de sus intereses, simplemente pueden cambiar el algoritmo. O banear nuestras cuentas, etcétera. En este sentido, pensamos también, no necesariamente significa esto que haya que abandonar estas redes o estas plataformas, pero bueno, sí hay que pensar, siguiendo la línea de la prefiguración, qué redes queremos que existan, qué redes digitales queremos que existan, cómo queremos que sean las comunidades digitales en las que nos gustaría participar y qué tipo de comportamientos o actitudes nos gustaría fomentar. Y en ese sentido, empezar a construirlas hoy en día también. En esta línea, bueno, quería traer también cómo desde el Polo Técnico de Izquierda tratamos de encarar la prefiguración tecnológica. Uno de los últimos proyectos en los que trabajamos es un sensor ambiental en el marco de lo que se llama el proyecto Hábitat, que es un proyecto de recuperación de un arroyo, el arroyo San Francisco, por Claypole, en zona sur de Buenos Aires. Que bueno, el proyecto es en parte consiste en la siembra de especies nativas a lo largo del arroyo para, por un lado, prevenir la erosión causada por el arroyo. Ahí hay un bachiller popular del FOL, que se llama el Galpón de Claypole, que está perdiendo terreno porque el arroyo se va comiendo literalmente el terreno, como la velocidad del arroyo cuando pega, le va sacando terreno. Entonces, una solución sustentable que se encontró es, bueno, sí, plantar especies de nativas a lo largo del lecho para minimizar esa erosión y a la vez también para tratar de descontaminar un poco el arroyo de ciertos contaminantes. Bueno, en ese marco nos pusimos en contacto ahí con la gente del FOL y del proyecto Habitat que están encarando este proyecto y trajeron la necesidad de también monitorear el arroyo, monitorear los contaminantes del agua y monitorear cómo varía el nivel, y pudimos en conjunto desarrollar un sensor ambiental, un sensor que va bajo un puente, que cada minuto mide la distancia del arroyo y con eso sacamos cómo varía el nivel, y en base a eso tenemos un monitoreo casi en tiempo real de cuál es el flujo de agua que se vierte en el arroyo. Y bueno, acá ya el análisis entra más por compas que están en universidades, que también participan del proyecto Habitat. Pero bueno, justamente es esto de diseñar nuestras propias tecnologías, ¿no? Con un fin concreto, para nuestros propios intereses. En este caso, bueno, el monitoreo ambiental y también la cuestión territorial del barrio, ¿no? De tener más información para, bueno, primero, por un lado, para las exigencias políticas hacia el municipio, las inundaciones, la contaminación, y también para determinar qué soluciones podemos encarar colectivamente. También una advertencia que tenemos, resaltamos ahí en el texto, es no caer tampoco en las miradas tecnocráticas, ¿no? De que los problemas sociales y políticos pueden ser solucionados meramente, que es como problemas técnicos, que es una cuestión tecnológica que, bueno, necesitamos una vanguardia técnica que venga y solucione el problema, sino que son problemas sociales y políticos y tienen que ir de la mano de soluciones políticas. Afirmamos que, bueno, somos de izquierda y que creemos en la organización colectiva de nuestra clase y también pensar estas soluciones de manera colectiva y no individual, como meramente la adopción individual de ciertas tecnologías o de dejar de utilizar otras tecnologías. Y quería cerrar abriendo la pregunta de cómo podemos hacer para socializar también ciertos saberes técnicos y modificar también el esquema de no solo el uso, sino como la producción y el diseño de las tecnologías, que eso se pueda hacer de manera colectiva y lo más horizontal posible, y que no recaiga, como suele ser hoy en día en el sistema capitalista, en, bueno, un núcleo centralizado de empresas. Bueno, gracias. Queda la pregunta ahí picando. Bueno, ahora va a hablar Ceci de la cooperativa Eureka. Es una cooperativa que se dedica al desarrollo de software y tienen, entre otros desarrollos, uno de archivo audiovisual y búsqueda, transcripción y búsqueda semántica con IA, ¿no es así?
Y bueno, justamente queríamos hablar con ella un poco en relación a la inteligencia artificial y a justamente qué margen de maniobra existe para la utilización de esa tecnología desde un lugar con un propósito, digamos, transformador. Si existe ese margen, ¿cuál es? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nada, lo que nos quieras compartir en ese sentido. Sí, Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por la invitación al encuentro y a este panel. La respuesta breve: ¿existe un margen para usar la inteligencia artificial para nuestros intereses? Sí, pero con ciertos límites. Spoiler. Y ahora, para desarrollar un poco, creo que primero vale la pena hacer una aclaración, que es que la inteligencia artificial denomina un conjunto de tecnologías muy amplias que vienen en desarrollo desde los años 50 más o menos y que tienen muchos diversos usos y aplicaciones. Creo que se volvió de alguna manera urgente dar esta discusión más o menos a partir de los últimos 3 años, a partir de la introducción de lo que es una de las últimas innovaciones dentro del campo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje, que la mayoría conoceremos en la forma de ChatGPT o de otras, no sé cuál usan o no usan ninguna, pero bueno, que están muy difundidas y que están empezando a aparecer más y más en nuestras vidas cotidianas, en nuestros espacios de trabajo. Pero ya teníamos previamente contacto con la inteligencia artificial en los algoritmos de las redes sociales, en las búsquedas en Google. De pronto parece que buscar en Google una palabra es como algo súper viejo previo a la inteligencia artificial, y en realidad también es inteligencia artificial. Pero bueno, estos nuevos usos creo que nos confrontan con una discusión respecto de las posibilidades de la automatización. Es decir, el uso que se está buscando desde el capitalismo de los modelos de lenguaje tiene en el foco poder reemplazar trabajo humano por trabajo hecho por computadoras. Si eso está sucediendo, en qué medida está sucediendo, si no está sucediendo, si se automatizan unos trabajos pero surgen otros, yo creo que es muy pronto para saberlo. O sea, hay mucha gente haciéndose esta pregunta que es muy importante, pero los datos son todavía, me parece, contradictorios como para decir qué es lo que está pasando con el trabajo a partir de la introducción de la inteligencia artificial generativa. Pero creo que a nosotros nos toca hacernos la pregunta, que la discutíamos también en un encuentro del polo técnico, perdón, entonces si me repito un poco, que es que nosotros también podemos hacernos las preguntas desde espacios autogestivos sobre si queremos o no queremos automatizar. O sea, una cosa es que nos automaticen, otra cosa es que nosotros, en los espacios en los que definimos nuestros propios procesos de trabajo, nos hagamos la pregunta de si hay algo en estas tecnologías que nos permitan trabajar mejor. Y ahí creo que la cuestión es, bueno, ¿cómo definimos trabajar mejor? Quizás no es necesariamente más rápido y más cantidad, quizás es más en lo que más nos gusta, más en lo que más nos interesa, más en donde hay más trabajo humano. Creo, yo no vengo del sector de los medios, por eso vine un poco también a escuchar cómo se está discutiendo acá, que se ven oportunidades, por ejemplo, en la transcripción automática, ¿no? Grabar entrevistas y tenerlas disponibles en formato de texto para analizarlas. En la traducción automática, que de pronto nos puede permitir entender qué es lo que está pasando en Palestina en base a lo que dicen personas que hablan en árabe y no en base a lo que dicen medios que tradujeron eso, etcétera, etcétera. Entonces hay oportunidades. Bueno, el uso que sí conozco un poco más es el del archivo. Tenemos acá medios que llevan 20 años y tienen una cantidad de material acumulado, y si quisiéramos buscar cosas que se cubrieron a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo lo hacemos? No nos vamos a poner a escuchar miles de horas para ver en dónde alguien habló de eso. Bueno, todas esas cosas son claramente oportunidades de la inteligencia artificial. La pregunta es entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, si concluimos que tenemos un propósito, tenemos un motivo para el cual nos gustaría usar estas herramientas porque vemos que nos pueden aportar algo a nosotros en lo que queremos lograr, entonces la pregunta es cómo hacerlo. Ahí se vuelve un poco más complicado. Yo dividiría, o sea, pensé como un poco 2 aspectos que creo que son importantes. No voy a responder la pregunta totalmente, quizás la vamos a responder en la discusión. Una pregunta, me parece, es identificar cuáles son los saberes que hay que democratizar y que hay que construir colectivamente para hacer de estas tecnologías una herramienta
que nos sirva y que sea también en la forma en la que nosotros queremos. Y acá yo creo que me parece que hay que empezar por entender qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Creo que hay algo de ajustar las expectativas, que es muy importante. Yo me encuentro en muchos espacios donde hay desde personas que quizás dicen eso no es para mí, yo no quiero, me parece mal, pero a la vez tienen una idea de que la inteligencia artificial puede hacer algo de una manera que tampoco lo puede hacer, ¿no? Entonces creo que hay un primer paso que es entender que eso es dinámico, ¿no? Y que va cambiando, y que algo que no era posible hace un año ahora es posible, y que algo que no es posible ahora no lo va a hacer nunca, porque no es para lo que está hecha esa tecnología. Pero bueno, lo primero me parece que es entender para qué sirve, y creo que también un paso siguiente puede ser entender o hacerse la pregunta de para qué usos hay herramientas que están listas, que yo me las puedo bajar en el celular, o que yo puedo entrar a un navegador de internet y crear un usuario y ya están, y para qué otros usos vamos a tener que armar algo tomando un poquito de acá y un poquito de allá, a lo que nos dedicamos quienes trabajamos en desarrollo de software, porque son sistemas nuevos, porque no los hizo alguien para nosotros como nosotros lo queremos, sino que requiere que los construyamos. Y ahí es donde yo también empecé a pensar como, bueno, ¿y cómo es el proceso de diseñar estos sistemas? O sea, recién hay dos ejemplos acá en lo que decían, en lo que mencionaban los compas de, bueno, cuando para las radios empezó a armar, perdón, no manejo el vocabulario, los sistemas que se necesitan para las radios, se hizo un proceso participativo de diseñar cómo tenía que ser ese sistema. Cuando se instalan los sensores para tomar ciertos datos y se conectan con un lugar donde se almacenan los datos, se hizo un proceso en el que se involucró el barrio, se involucró la comunidad. Es el mismo proceso que se conoce de la construcción de barrios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, quizás para construir las casas vamos a necesitar arquitectos e ingenieros, pero el proceso de diseñar cómo va a ser el barrio es participativo. Y yo creo que en el software tiene que suceder algo similar, ¿no? Porque en el desarrollo de software, de inteligencia artificial y otras cosas, intervienen muchos saberes, y la informática es uno de ellos, no es el único. Sin ese saber es muy difícil hacer software, pero no es el único saber que se necesita. Entonces me parece que también hay una tarea de empezar a socializar los saberes de concebir, diseñar, evaluar, evaluar cuándo un sistema ya no sirve más y hay que cambiar, que son saberes que están cercanos a lo técnico, pero que no son saberes estrictamente técnicos. Y yo creo que ahí es donde se abre un margen para lo que decía acá el compañero de la prefiguración tecnológica, ¿no? O sea, pensar, bueno, hoy y ahora, ¿cómo queremos usar la tecnología para que sirva a nuestros propósitos? Es una pregunta política que nos tenemos que hacer en los espacios políticos y sociales. Y después hay otra dimensión, más allá de los saberes, que es lo que yo diría como el problema de la escala. Es decir, no es lo mismo. O sea, uno puede decir, che, yo tengo en este lugar, en este territorio, tengo un problema que se resuelve con tecnología. Pero necesita algo súper específico que lleva un montón de tiempo, que involucra un montón de personas y probablemente sea difícil resolverlo ahora. O sea, conseguir los recursos humanos, económicos o de infraestructura que se necesiten. Ahora, si nosotros vemos que el mismo problema se replica en un montón de lugares, en un montón de organizaciones, en un montón de territorios, bueno, tenemos otras chances, o sea, sabemos que hacer la apuesta de reunir los recursos para ese problema va a tener un impacto mayor y que probablemente consigamos más gente que quiera dedicarle tiempo a eso, etcétera. Eso es lo que se llama un problema de escala, y en el desarrollo tecnológico uno siempre se confronta con eso. Hay sistemas que solo se construyen si los va a usar mucha gente. ¿Por qué? Porque de otra manera no se están aprovechando los servidores, bueno, por un montón de cuestiones en las que no quiero entrar. Entonces, ese problema de la escala, creo que en un espacio como eso, que es una red nacional, también de alguna manera fue apareciendo, ¿no? O sea, son espacios en los que se puede identificar cuáles son los problemas que hay muchos actores que tienen y encontrar soluciones comunes. No tiene por qué ser la misma solución, o sea, no tiene por qué ser una solución grande, puede ser una forma de resolver algo que después todos usen. Es encontrar formas de colaboración. O sea, yo creo que si queremos apropiarnos de la tecnología, tenemos que pensar también en cómo vamos a hacer algo que nos sirva a todos, o que nos sirva a muchos. Y ahí me parece que hay un concepto interesante, que es también el de
la idea del cooperativismo de plataforma, ¿no? O sea, acá hay muchas cooperativas, pero que somos principalmente cooperativas de trabajo, pero cuando apareció la economía de plataforma, o sea, la forma en la que funcionan empresas como Uber, como Airbnb, etcétera, que es una infraestructura en la que se encuentran actores, por decirlo de alguna manera, alguien que compra, alguien que vende. También empezó a aparecer la idea de que una alternativa es que esas plataformas sean de propiedad común. O sea, que lo que se genera por las transacciones en la plataforma no se lo apropie una empresa privada, sino que sea parte de, o sea, sea propiedad de quienes interactúan en esa plataforma. Y me parece que para resolver preguntas tecnológicas, ese concepto es interesante. Hay algunos ejemplos exitosos y muchos que no funcionaron, pero tampoco lleva tanto tiempo, o sea, me parece que todavía es un terreno a recorrer y que también es un modelo que de alguna manera se puede pensar para pensar en estas soluciones de escala. Bien, y lo último, hablé un poco de las oportunidades, entonces me parece que también tengo que hablar de los límites, o sea, no creo que sea todo color de rosa. Me parece que, digamos, esto que estoy escribiendo, que están escribiendo los compas acá, tienen que ver con operar en los márgenes de la tecnología. O sea, decir, bueno, esto que está sucediendo claramente no es en nuestro interés, o sea, son procesos de expropiación de datos, son procesos de que nuestra vida está controlada por sistemas que no conocemos y no podemos cambiar, pero bueno, ahí se abren algunas grietas en las cuales podemos intervenir porque nos damos la tarea de usar las herramientas que tenemos a disposición. Pero de todas maneras no creo que esta apropiación sea total, o sea, no por usar nosotros la inteligencia artificial para algo que nos sirva, estamos haciendo de la inteligencia artificial algo que está en función de nuestros intereses. Lo que también me parece importante tener en cuenta es que toda tecnología se monta sobre otra. O sea, nosotros podemos construir con inteligencia artificial algo que está buenísimo y que es abierto y que es todo, pero va a estar usándolo, así como podemos hacer una nueva red social que esté buenísima, pero usa Internet, e Internet la inventó el ejército. Digo, como este debate lo tenemos desde el origen de los tiempos y siempre va a ser así. O sea, siempre que estamos desarrollando algo propio, lo estamos haciendo sobre la base de algo que ya estaba. Y después, también me parece que tenemos que tener en cuenta hoy en día, con estos 2 puntitos breves ya termino, que en términos de inteligencia artificial estamos en el medio de una disputa geopolítica. O sea, no solo acá hay un bloque homogéneo del capitalismo en contra de los trabajadores, sino que en este momento, ahora mismo, estas semanas, para quienes sigan las noticias de la inteligencia artificial, hay una gran disputa entre Estados Unidos y China, pero que entre otras cosas llevó a que se hicieran de código abierto modelos que no eran de código abierto, a que China anunciara que va a invertir un montón de plata en países emergentes para la inteligencia artificial. O sea, este problema hay que pensarlo no solo en relación capital-trabajo, sino también en términos de qué es lo que está sucediendo en el mundo y ver si ahí se abren oportunidades o al contrario, pero bueno, me parece que esa dimensión también toca. Así que me parece que, por eso, quería dar como algunas oportunidades que creo que existen, tener en cuenta cuáles son las limitaciones, pero sobre todo invitarnos a que conozcamos y entendamos qué son estas tecnologías que estamos usando todos los días sin darnos cuenta, porque solo de esa manera vamos a poder construir algo en función de nuestros intereses. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, ahora vamos a hablar con los compas de SUTI, que es una cooperativa de desarrollo tecnológico, forman parte de distintos proyectos, entre ellos la creación de páginas web para organizaciones sociales, medios, etcétera, con la lógica de que estén al servicio de objetivos políticos de estas organizaciones. Y un poco queríamos preguntarles y arrancar por ahí, y después también desarrollen. Pero más allá del mensaje que se muestra en la página de una organización social, ¿qué implica que esté diseñada, digamos, desde esa lógica? Bien, bueno, sí, justamente yo formo parte de SUTI, que como bien dijo el compañero, somos una cooperativa diversa y latinoamericana y que nos enfocamos más que nada al trabajo... ahí está mejor, ¿no? Bueno, más que nada el trabajo con organizaciones, personas, activistas por los derechos humanos, por la defensa del territorio
y una de las cosas principales que hacemos son sitios web, porque, bueno, tener un sitio web hoy en día es tener una identidad en Internet, además de, obviamente, tener la identidad capaz en redes sociales y demás. Quien tiene un sitio web hoy en día puede participar, digamos, del uso del Internet. Y nosotros desde SUTI ofrecemos la posibilidad de que cualquier persona que quiera pueda hacerse un sitio web desde nuestra propia página. Y esto lo ofrecemos de manera gratuita o con un aporte solidario. Y es para personas que no necesariamente sepan programar. Cualquier persona puede entrar y hacerlo sin tener conocimientos tecnológicos de avanzada ni nada de eso. Nuestra idea era ser una alternativa a otros gestores de contenido o a otros creadores de páginas, empresas tales como WordPress y otras más, que son por ahí las empresas hegemónicas a las que uno siempre que se quiere hacer un sitio web va y cae y lo hace ahí porque capaz es lo que más conoce o lo que está a la mano. Pero nosotros lo que queríamos era que SUTI sea una tecnología que funcione bajo nuestras propias lógicas y que esté pensada para nuestras necesidades y que además permita a quienes la usan apropiarse de la tecnología y manejarla por su cuenta sin tener que depender de programadores o de otras personas. Entonces, nuestro foco está también en que sabemos que por ahí las organizaciones muchas veces necesitan una identidad en Internet, necesitan una página, pero a veces capaz no tienen los medios económicos o si los tienen una vez y para hacerse un sitio, pero después, por ejemplo, ese sitio no lo pueden mantener y de repente el sitio se vuelve inseguro, es hackeado, se rompe, de repente se cae o deja de funcionar o capaz, uno termina perdiendo años de laburo que colgó en Internet y de repente por algún motivo ya no lo tiene. Entonces, por eso es que decidimos desarrollar SUTI, que además de ser una cooperativa, es un panel desde el cual uno puede crear estos sitios web y autogestionarlos. Y actualmente hay usuarios de SUTI de las más diversas ramas y que usan SUTI para diversas cosas. Esto permitió que SUTI tenga muchas funcionalidades, como por ejemplo ofrecemos la posibilidad de que las personas puedan hacer sus blogs, sus revistas, tener tiendas, recurseros, transmisiones de radio incluso, y entre otras más, que todo esto se gestiona como con plantillas. Estas plantillas tienen estas funcionalidades y uno puede decidir, bueno, me hago una o me hago otra, o mezclo, también se podría mezclar. Entonces, bueno, esta es una de las maneras que ofrecemos nosotros como para tener más soberanía tecnológica y para hacerle el frente a los medios hegemónicos, a la derecha y todo esto, y pensando en un poco como diría Audre Lorde, que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Pero bueno, además de sitios web, no es lo único que hacemos. Acá mi compañero puede contar un par de cositas más. Creo que con ese micrófono va a estar mejor. Hola. ¿Tiene un botón? No, acá, perdón. No lo puedo bajar, pero... Hola. Gracias, Agus. Soy Eduardo de SUTI y un área que es muy importante es que con años de experiencia con colectivos y organizaciones vamos viendo es que hay poca experiencia, vamos a empezar por lo positivo, hay mucha experiencia en los riesgos que corremos en nuestra vida física diaria. Sabemos cómo cuidarnos cuando vamos a una marcha, sabemos por dónde o a qué hora pasar o no pasar. Ayer a la noche hubo acá una norma muy clara, salida de la experiencia, pero en general, como colectivos, no tenemos esa misma idea de cómo cuidarnos en el espacio digital. Y lo que nos cuidamos en el espacio físico, lo descuidamos y nos exponemos en el espacio digital. Y no son dos mundos separados, son dos mundos altamente interconectados, cada día más.
Entonces lo que hacemos en el espacio digital tiene un impacto concreto en nuestro bienestar físico, individual y colectivo. Entonces desde SUTI estamos acompañando a colectivos y organizaciones en empezar a identificar esos peligros y prácticas más cuidadosas para todos. Esa es como otro área que estamos trabajando ya desde hace un tiempito, pero cada vez más. Y para volver a conectar con lo que el resto de les compes acá vienen como charlando un poquitito, voy a tomar una frase de Male de ayer a la noche, sin permiso, sí, gracias, asumo que me das permiso, si no después pegame. Gracias. Bien, es Creative Commons, ya está. Male ayer contaba que las organizaciones empezaron haciendo lo que es su objetivo más directo para con el cambio social, pero que la cobertura, los medios, estaban aparte, ¿no? Ayer una frase que me fue muy gráfica, alguien corriendo con la cámara al lado, ¿no? Filmando mientras tanto, pero que ahora estamos entendiendo que cada grupo necesita su área de medios. No quiere decir dejar de tener otros, pero es como una habilidad que no podemos dejar de tener, ¿sí? Y eso ahora, con la parte de medios está claro, pero con la parte tecnológica no tanto. Y sin embargo no es diferente, digamos, es una habilidad de la cual depende todo. Uno de los modelos que en SUTI fuimos como levantando de trabajar con organizaciones es la comunicación como el dios Jano. No sé si recuerdan el antiguo dios griego, creo, un dios romano era, gracias, con dos cabezas, ¿no? Que miran para dos lados. La comunicación, si bien siempre es comunicación, hay una comunicación externa con la cual denunciamos, reportamos, sostenemos, informamos. Pero hay una comunicación interna con la cual nos comunicamos, nos enteramos de cosas, tomamos decisiones. Y esos dos ámbitos, si bien son comunicación, no son exactamente iguales y tienen algunas lógicas un poco distintas y requieren también y tienen necesidades diferentes. Redondeando toda esta parte, la tecnología no es un agregado de costadito, la tecnología hoy en día es parte de cómo operamos todos los días, de cómo tomamos decisiones, y a veces estamos, como bien decía recién Agus, estamos tratando de desarmar la casa del amo con las herramientas del amo, y es difícil que eso funcione. Entonces, en esta idea de la soberanía, que ya viene siendo súper discutida, desde la mera prefiguración hasta la implementación concreta, ¿cómo lo hacemos? Porque cada colectiva puede tener su propio grupo, pero como dijo recién bien acá la compa, eso es difícil de escalar. O podemos tener, con la claridad de lo que cada colectiva necesita y puede aportar, algo en común que nos permita hacerlo. Y desde SUTI venimos haciendo eso. Ya hay experiencias exitosas en el pasado donde empezamos a organizar servidores en conjunto, con tecnología compartida, después que cada organización para adentro lo maneja a su manera y con sus necesidades específicas. Pero como decían recién, es mucho más fácil escalar cuando yo creo que el problema es mío, pero de 10 organizaciones en realidad hay 7 que tenemos el mismo tema que resolver. Entonces, ahí surgió hace ya un tiempo la idea de la escuela común, o la escuelita, como le decimos internamente, siempre es la escuelita, pero es la escuela común, donde nos reunimos, primero salimos juntos a buscar además financiamiento, porque la plata claramente por acá no cae, así, el gesto del meme, tirar billetes no funciona. Entonces salimos a buscar financiamiento, nos juntamos, armamos servidores, se los llevan andando, seguimos dando soporte a todo eso. Y es como una especie de invitación a que charlemos y sigamos haciendo crecer la escuelita para que podamos tener herramientas más soberanas. Y esas herramientas soberanas tienen mucho que ver con el diseño participativo. Es todo este planteo de que estamos heredando tecnología que viene con valores que nadie los dice, pero vienen ahí metidos, neofeudalistas, jerárquicos, concentradores, que otra vez son, digamos, el aprovechamiento de lo que era común para fines privados. Entonces, hay otras tecnologías, ya existen hoy y podemos crear nuevas,
pero nos tenemos que juntar y tenemos que empezar a organizarnos, así como nos organizamos en cada lugar, como en un nivel superior para trabajar en tecnología que individualmente no podríamos llegar, pero que juntes sí. Así que bueno, cierro la parte de SUTI un poco con esto. Perdón, no empecé agradeciendo el tiempo y la presencia y el panel organizado y todo eso, y pasamos la voz. Bueno, gracias Eduardo, gracias Ajus. Va a estar hablando ahora Víctor, que es integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo, una fundación que tiene diversos proyectos en todo el mundo y bueno, un poco aprovechando esa amplitud territorial en la que participan y volviendo quizás a la pregunta más en relación a las nuevas derechas y la tecnología. ¿Cómo ven esa relación en los distintos territorios? Si son cosas que se repiten en todos, si no, alguna experiencia particular que quieran compartir. Bueno, muchas gracias. Al panel, a los organizadores, las compas que están organizando toda esta movida. Sí, yo soy trabajador de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es una fundación alemana que opera en todo el mundo, básicamente, con oficinas regionales. En el Cono Sur, que es como se llama la oficina de la que provengo, trabajamos en Argentina, Chile y en Uruguay. Y básicamente intentamos estar conectadas todas de alguna forma. La sede central está en Berlín, la fundación, y parte de eso es lo que también quiero compartir con ustedes. La fundación se debe, digamos, al partido de la izquierda alemana, Die Linke, por cómo operan o cómo funcionan las fundaciones allá, ¿no? Es cada partido que tiene representación en la Cámara del Congreso, digamos, el Bundestag, como le dicen, tiene su fundación, ¿no? Y en este caso nosotros venimos de la izquierda, del Linke. Y bueno, un poco para entrar en tema, la primera experiencia que tengo para comentar en esta relación más norte-sur son estas diferencias, ¿no? Respecto a cómo como sociedad civil estamos expuestos ante la manipulación o cómo se tratan el control de datos, por así de simple, ¿no? Hace 2 meses nomás tuvimos una experiencia que nos llegó una comunicación desde Europa, desde Berlín, diciendo tenemos que firmar o llenar un formulario para protegernos de las redes sociales, para seguir alimentando las inteligencias artificiales y, en fin, protegernos de los algoritmos y todo eso. Y cuando nos llega el link a nosotros de la parte de sur, es como estaba inhabilitado el link. ¿Por qué? Porque ellos tienen un reglamento de protección de datos para Europa y no está habilitado para América Latina. Entonces, ya desde ahí vemos esas diferencias que hay y un poco la mesa que habla de soberanía tecnológica, a mí venía resonando esto, que es de que para hablar de soberanía es porque primero tenemos que concebirnos que estamos colonizados de alguna forma. Y sobre todo en América Latina o en el sur global, a diferencia del norte, lo vemos así, con este tipo de casos, que estamos expuestos, vulnerables a esta colonización de datos de las Big Tech, de los grandes centros de poder, de estas infraestructuras que ya están, hechas para que juguemos en una cancha inclinada prácticamente, ¿no? Empezamos el partido ya con 3 goles abajo cuando queremos hablar de estos temas desde América Latina y bueno, como les digo, desde mi lugar lo veo en esa relación que tenemos con los compañeros que están en el norte, de cómo ellos sí están o tienen un sistema, tienen un reglamento, tienen todo un ecosistema un poco más elaborado en ese sentido, pero me parece que bueno, ya empezar a hablar de estos temas en estos encuentros podría procurar a que aspiremos también a tener esta especie de marco legal, por lo menos en ese sentido, ¿no? Luego, algo que veníamos charlando también con los compas que organizaban la mesa era esta experiencia sobre, lo que yo venía a aportar, esta discusión que hay mucho en la izquierda alemana o europea, que es sobre el tecnopesimismo, ¿no? O la tecnofobia que hay muchas veces en ciertas izquierdas, que no permiten tocar ni siquiera el tema, ¿no? Simplemente es como esto, como ya tenemos el partido perdido de antemano, es como tenemos que empezar otra cosa radicalmente opuesta fuera de todo esto. Y ahí, empieza todo este peligro de, nos salimos de Twitter, nos salimos de acá, nos salimos de las redes, no usamos internet. Yo me acuerdo cuando empecé la facultad allá en Perú, yo soy de Perú,
había muchos compañeros de organizaciones que compartíamos espacios militantes que decían no podemos estar en Internet porque es una herramienta del imperio. Entonces era muy difícil, digamos, entrar a hablar de esto porque ya de por sí había una cancelación con la herramienta en sí, ¿no? Entonces la experiencia que quería contar es la última elección que pasó en Alemania en febrero, donde el partido Die Linke venía muy atrás, pero a raíz de justamente una discusión alrededor de cómo usar las redes sociales, las tecnologías, si entramos o no a disputar, al final logró ganar esta posición de hagamos una campaña en serio y no le huyamos a TikTok y no le huyamos a Instagram y esto, y bueno, lograron remontar una elección que parecía perdida en un mes, hicieron una campaña interesante y entraron a disputar. De hecho, los jóvenes en Alemania votaban en su mayoría a la AfD, que es el nuevo partido neonazi, literalmente. Bueno, como en muchos lugares está pasando, ¿no? Que cierta juventud está siendo atraída por estos discursos más conservadores, por llamarlo de alguna forma, y bueno, y la izquierda entró allá a disputar ese lugar y decir, no, las redes sociales también son un terreno, son un lugar de disputa, no podemos ser tecnofóbicos, tecnopesimistas, y bueno, lograron sacar una elección que fue interesante y que les permite a la izquierda en Alemania, en este caso muy concreto, seguir trabajando, ¿no? Pero a partir de una discusión sobre cómo nos relacionamos con las redes sociales, ¿no? Entonces, me parecía interesante esa discusión cuando lo conversaba con colegas acá de la región, porque veníamos de una época en que ya la cara, el monstruo estaba mostrando su verdadera cara, ¿no? Veíamos en la asunción de Trump que estaban todos los dueños, digamos, los CEOs de las tecnologías, digamos, Musk haciendo el saludo nazi. Entonces era muy fácil salirse de Twitter. Veníamos de una discusión en que si era el Fediverso o era continuar estando, si nos salíamos de Twitter o no. Y una de las cosas que decíamos era cuidado que el peligro, no solo del Fediverso, sino de pensar de que salirse como una solución, digamos, también individual, era el peligro podría ser que nos encontremos en una microesfera hablándonos entre nosotros mismos, sin ningún tipo de incidencia o impacto social con, digamos, otras experiencias, incluso por más monstruosas que parezcan, ¿no? Y creo que también ese es un riesgo del tecnopesimismo, de la tecnofobia, que es empezar a juntarse solo entre los que, en un discurso muy cómodo, en que podemos sentirnos, digamos, seguros, a salvo, pero que, digamos, nos va a mantener siempre al margen, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado de las redes sociales. Una cosa que ya quería traer para terminar era la experiencia de un argentino psicoanalista, Miguel Benazayán, que algunos lo deben tener. Miguel Benazayán es, bueno, él fue un combatiente del PRT-ERP, fue detenido, estuvo 4 años en prisión, fue torturado y fue exiliado en Francia. Se exilió en Francia y ahí hizo un trabajo neurocientífico muy interesante. ¿Por qué cuento todo esto? Su perfil es muy interesante, pero él empezó a trabajar en casos de choferes o conductores de lo que serían estas aplicaciones, ¿no? Uber, Didi y todo esto. Y empezaba a ver, porque hizo los estudios de cómo el cerebro se empezaba a atrofiar cuando los taxistas, digamos, que venían haciendo su laburo sin el uso de estos GPS, conectaban, digamos, las neuronas de una forma, las conectaban para empezar, y después de un tiempo del uso de del GPS, la inteligencia artificial, los sistemas de localización, dejaron las neuronas de hacer conexión, ¿no? Entonces, él a partir de eso tiene una posición, digamos, él habla, por ejemplo, hablando de soberanía o de colonialidad, él habla de soberanía subjetiva, ¿no? Y me quería traer este caso porque hablar de soberanía tecnológica también tendría que ponernos a hablar de una soberanía subjetiva, ¿no? Como decía el compañero, ya el margen entre lo digital y lo físico, digamos, debería quedar un poco en discusión, ¿no? Y Miguel Benazayán, un poco lo que está pensando es cómo a estas tecnologías, a la inteligencia artificial, a las redes sociales, le estamos delegando todo, ¿no? Le estamos delegando funciones. Y
él habla de que, bueno, es justamente la lógica del capital la que nos está, digamos, impulsando a simplemente funcionar, ¿no? Es delegar funciones, es entregarnos como una máquina y funcionar, simplemente. Lo que él propone es empezar a aprender a existir, digamos, y plantea esta dicotomía entre, o esta rivalidad, digamos, entre solo funcionamos o solo existimos. Por supuesto que la inteligencia artificial puede ser usada, como mencionaba la compañera, puede ser muy útil en muchos casos, digamos, para nuestro trabajo cotidiano, pero también cómo tenemos ese cuidado de cómo no delegar toda la existencia, ¿no? Y de que cómo simplemente nos dejamos colonizar subjetivamente, porque, bueno, en fin, me hacen un resumen mucho más sencillo y dejas de escribir. De repente para nuestro oficio, algunos que escribimos es como, algunos ya dejamos de hacer notas informativas porque ya lo puede resolver ChatGPT de alguna forma, pero bueno, no nos damos cuenta que estamos delegando funciones que simplemente nos va a hacer entregar en mayor tiempo, en un tiempo récord y con menos esfuerzo una nota informativa, pero que estamos delegando, digamos, subjetivamente parte de nuestra soberanía, que antes era, digamos, que estaba dada por sentada y que ahora, bueno, puede ser tomada, digamos, de una manera incluso hasta voluntaria, ¿no? Entonces me parece que pensar esa cuestión del existir debería ser una apuesta nuestra, digamos, y creativa también, ¿no? Porque, digamos, creo que ninguno tiene una fórmula de cómo lidiar con esto. Me parece que las conversaciones son para eso, justamente plantear todas estas dudas. Pero bueno, yo lo dejaría por ahí. Yo lo dejaría acá, por ahora. Dale, muchas gracias, Víctor. Nos queda un ratito todavía, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna intervención en particular sobre este tema. Alguien del público. Ahí está. La compañera América. Hay un micrófono, ahí va. Hola. Hola. Ahí está. Bien. Mi nombre es América Alemán, un poco más me llamo América Argentina Alemán. Les digo que nací en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se organiza Naciones Unidas, y a las 12:15 del mediodía, o sea, cuando Colón venía a destrozarnos. Les pido perdón porque no soy comunicadora, tengo un montón de defectos, pero ante la ponencia de ustedes me han despertado y me felicito de haber venido porque realmente estaba como onubilada en la vida después de haber tenido una trayectoria para mí interesante, ¿no? Y escucharlos a ustedes porque ya en 2019 la Universidad Internacional de La Rioja en España, ya los que hablaban de inteligencia artificial y nuevas posturas dentro del espacio sideral, ya decían de que nosotros necesitábamos una nueva postura, unos nuevos paradigmas para poder entender toda la tecnología que se nos viene encima. Y esos profesores solían decir de que tenían que superar ya a la Europa del Este, porque ya estaba toda la IA dentro de la administración pública, ya sea para mejorarlo o para cambiar paradigmas, y ya les había sobrepasado toda la tecnología de Norteamérica y de China. Bueno, partiendo de eso y escuchándolos a ustedes, por ejemplo, a la hermana, a la cumpa que está ahí en la pantalla, ella dio una palabra tremenda que decía que estamos ante una nueva colonización. Realmente estamos ante una nueva colonización, y el hermano penúltimo del conversatorio habló de un nuevo feudalismo, feudo digital. Neofeudalismo digital. Claro, neofeudal. Entonces es impresionante esto porque les digo, hermanos, que tengo 76 años y yo empecé la lucha, digamos, cuando despierto al conocimiento,
cuando tenía 17 años. Y yo decía, patria sí, colonia no, patria sí, colonia no, en San Miguel de Tucumán, porque bien collita llegué a Tucumán a estudiar abogacía, ¿no? Entonces he sido compañera también de Clarisa Leaplace, una de las víctimas de Trelew. Y nosotras juntas, porque uno ingresa ahí a la facultad y no sabes qué hacer, te estoy hablando de los años, de los fines de 69, 70, ¿no? Entonces ingresamos a un movimiento que se llama Centro de Estudiantes de Ultraderecha. Y después, a los 6, 7 meses, nos pasamos al movimiento, a los orígenes, digamos, a ese intento de solidificar el MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Les comento que es la primera vez que hablo de esto, porque yo lo he tenido todo tapado durante muchos años en la cabeza, a pesar de haber sufrido dentro de la familia gente que estaba presa por haber gritado contra la dictadura militar, la hermana Clarisa Leaplace que murió, y bueno, y la organización en Tucumán que había participado, he participado en la organización por células. Se elegían 5 compañeros, y bueno, y eso se iba un mecanismo piramidal, porque imagínense, no teníamos ni teléfono en aquella época, ni teléfono. Entonces, los hermanos de izquierda se habían apoderado del comedor escolar universitario. Entonces, dentro de ese comedor, mañana, tarde y noche, se organizaban esas células de trabajo para fortalecer el trabajo en las aulas de toda la Universidad Nacional de Tucumán y en las calles. También estoy aterrorizada con esta técnica nueva que estamos viendo, porque yo digo, ¿cómo es posible que mis nietos jóvenes que han tenido una abuela que ha participado en estos movimientos, que ha estado dentro del primer movimiento del Tucumanazo, participado también en la primera marcha con los curas tercermundistas, la primera vez que salió a la palestra la imagen del Che Guevara? Le estoy hablando de los años 1970 comienzo. ¿Cómo es posible que criaturas, los cerebros nuevos, jóvenes y de mi familia y sangre, estén pensando todavía de que están en un sistema perfecto y de que el nuevo gobierno nos va a llevar a un lugar? Pero ¿qué hacen? Todo el día están con la maquinita, todo el día están con las máquinas, estudian programación, están en la Universidad Nacional de Salta y tienen esa idea tan arraigada, pero es imposible, es como que no se puede luchar. Y ustedes saben de que he tenido un momento de oscuridad bastante larga, entonces yo me he refugiado cuando llegué a vivir muy joven a Buenos Aires. Ahí me di cuenta que yo era de un pueblo nativo, que sería el Coya. Soy mitad Coya y mitad del pueblo de Aguita, Calchaquí, de Salta. Bueno, entonces ya tenía una hermana que trabajaba en Buenos Aires y voy al monumento al recero y le digo, pero Susanita, ¿qué estás haciendo aquí? Yo llego con tacos y zapatos y sacón de piel, todas esas cosas. Y llego, ¿qué estás haciendo vendiendo con todos los demás? Empanadas. Dice, ¿pero qué es? Dice, nosotros somos, así como se reúnen los judíos con los judíos, los coreanos con los coreanos, los franceses con los franceses, nosotros somos Coya. Bueno, y así es cuando descubro mi cosmovisión indígena. Entonces yo digo, entonces me he refugiado y he ahondado la cosmovisión andina. A todo esto, el susto por la tecnología y el susto de caer en logaritmos que el hermano, el cumpa de Perito Largo, caía, ¿no es cierto? Claro, yo digo, participo en un lugar y ¿qué es lo que me trae en consecuencia? Después yo veo que participan en las redes sociales, pero muchísimos
muchísimos hermanos de los pueblos indígenas, pero como yo soy medio vieja y los conozco, hay lugares que hay cosas que son y que no son, ¿me entienden? Dentro de los pueblos indígenas, dentro de esa preexistencia. Ahora, la hermana también del conversatorio habló de escalas, que nosotros necesitamos ingresar a las nuevas tecnologías y ver el asunto de las escalas. Entonces yo decía, analizando todas las corrientes y cosas que se ven nuevamente sin ni da estas cosas, tendríamos que pensar en una escala, como dijo el hermano Cristian en el otro conversatorio, llegar y pensar en un nuevo sistema, ¿no es cierto? Nosotros directamente pensamos en un sistema político. Como el hermano del Perú decía que tenemos que tener así claramente posturas, pero yo digo que todo tiene un impacto político. Nosotros necesitamos, como ya lo dijeron también en otros paneles, un nuevo sistema. El sistema es el sistema político, no es el sistema neoliberal que tenemos. Entonces, buscar espacios. No sabía que habían espacios como los que ha presentado la hermana para tener un espacio web. Eso habría que decirlo. Nosotros dentro de los pueblos indígenas tenemos una manera de pensar. Nosotros tenemos el Ucupacha, que es la profundidad del suelo. La profundidad del suelo donde nosotros decimos no ser dueños del subsuelo, de sus minerales, todas esas cosas, porque lo colocamos en una forma medio vedada en la reforma de 1994 de la Constitución Argentina. En el artículo 75, inciso 10, allí colocamos que éramos dueños de los recursos naturales, dueños entre comillas en el sentido de comunitarismo, en el sentido de socialismo, nada interviene la individualidad. Ese es el Ucupacha. El Caipacha somos los dueños de los bosques, de todo lo verde y lo superficial. Y el Hanampacha, ¿no es cierto?, dueños del espacio. O sea que también tendríamos que tener posturas dentro de las web. A todo esto, esa bandera que ustedes tienen al frente tiene una línea blanca, que sería de la armonización. Acá está la bandera mapuche y la huipala. Esa armonización es la que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, dentro de todas las posturas que ustedes han expuesto. Muchas gracias, América. Perdón, pero nos queda poquito tiempo y así Inés también quería intervenir y no sé si alguna otra compa quería, pero bueno, vamos con Inés. Ay, gracias por el espacio. Sé que esta combinación presencial en línea es un poco complicado, pero quería como hacer algunos apuntecitos rápidos. Primero decir que es importante cuando estamos debatiendo sobre este tema de las tecnologías en que veamos cómo viajan las ideas y cómo debatimos, porque por ejemplo es un tema con tantas aristas y podemos hablar de la perspectiva psicológica, de la perspectiva de las identidades, de la perspectiva material, de la regulación, que siempre en estos paneles tenemos poco espacio y cada uno habla desde su perspectiva, entonces se hace como una cosa tan intangible, tan densa, que parece como imposible de abarcar. Entonces es importante que la gente que está por fuera no se asuste y que vea que son muchas aristas de un problema que es muy complejo y que tenemos que ver cada vez que nos acercamos a estas ideas de dónde se generan y dónde se crean el conocimiento en torno a las tecnologías, porque muchas veces el propio conocimiento viene también del norte global. Entonces, cuando nosotras leíamos en los 90 que Internet era descentralizada, participativa, etcétera, estábamos leyendo el conocimiento generado desde Estados Unidos, donde ellos mismos estaban viviendo en una red descentralizada, pero nosotras estábamos teniendo que conectarnos a sus servidores, entonces la realidad era completamente distinta. Entonces siempre que leemos conocimiento en torno al modelo de desarrollo tecnológico, tenemos que ver quién está generando ese conocimiento, desde dónde está posicionado y cuáles son esas ideas con las que estamos hablando, porque muchas veces hablamos de soberanía, pero damos todo por sentado que sabemos y acordamos quién es el sujeto político de esa soberanía. ¿Es individual? ¿Es colectivo? ¿Quién es el sujeto? ¿Son los estados? ¿Son las comunidades? Hablamos de democratización. ¿Qué significa democratización? Hablamos de participación. Entonces, muchas veces damos por sentadas muchas ideas que en realidad tenemos que debatir y desgranar y criticar y preguntar de dónde son, quién hace esas preguntas, etcétera, para ponernos de acuerdo a la hora de construir.
Sobre todo en el mundo de las tecnologías, donde hay un pensamiento mítico alrededor. Como no las entendemos, pensamos que los ingenieros o cierta gente es la que puede tomar decisiones. Como no soy ingeniera, como no sé de tecnología, no puedo tomar decisiones, y en realidad sí podemos tomar decisiones si tenemos un decir como comunidad, como medios comunitarios alternativos, de qué tecnologías queremos desarrollar. Después, por otro lado, yo quería acá hacer como un contrapunto, porque yo no estoy de acuerdo en que las tecnologías depende cómo las utilicemos, porque hay ideología detrás de cómo se está desarrollando las tecnologías. Podemos generar modelos de justicia social con tecnologías que están financiadas por capital especulativo y que nos tiene sometidas a una deuda eterna a los países del sur. Podemos desarrollar tecnologías con empresas que desarrollan modelos de vigilancia masiva con la cual están identificando a los palestinos y asesinándolos. Podemos desarrollar sociedades justas o trabajar por sociedades justas con empresas que están financiando drones y tecnología militar, con empresas que se apropian del conocimiento generado financiado por los estados y generado por los sistemas científicos públicos y privatizándola. Por eso yo creo que hay todo, es ingenuo pensar que con esas tecnologías podemos construir otro tipo de sociedades. Y cuando dicen, bueno, no es cuestión de alejarse y tener un tecnopesimismo y quedarnos hablando con los que convencidos en este diverso, es que ya estamos solas y aisladas en las tecnologías, en las grandes plataformas, porque los modelos, es imposible generar prácticamente mensajes con alcance de manera orgánica, porque el modelo de negocio está basado cada vez más en cobrar por llegar a la masividad. Entonces, esa idea de masividad, que tenemos que estar en las redes sociales masivas y privativas, porque es la única manera de alcanzar la masividad, es una falacia, porque estas redes están trabajando con hipersegmentación, donde nos ponen a hablar con la gente con la que nosotros estamos de acuerdo, de manera que estemos 100% del tiempo conectadas para que no haya disonancia cognitiva y podamos entender, el modelo siga funcionando y la rueda siga funcionando con el extractivismo de datos. Y por el otro lado también, cuando pensamos en tecnología, y eso tiene que ver con el pensamiento mítico que hay alrededor de la tecnología, es que siempre tenemos que pensar en altas tecnologías, tenemos que estar con el último desarrollo tecnológico, y quizás lo que nosotros necesitamos son pequeñas tecnologías chiquitas para comunicarnos, y así como estamos luchando contra los latifundios y contra el modelo de propiedad de la tierra, también tenemos que luchar contra ese modelo de propiedad digital hiperconcentrada y construir nuestras propias huertas comunitarias. Cuando luchamos contra los agronegocios y decimos, bueno, voy a hacer mi pequeña huerta porque creo en otra manera de producir los alimentos, también lo tenemos que hacer con las tecnologías, y en vez de utilizar y apostar por los grandes latifundios digitales, hacer nuestras pequeñas huertas digitales en las que nosotros tengamos un decir. Entonces, esa es como la invitación, y por eso me encanta también el trabajo que hace SUTI de trabajar con las webs, porque la web es una tecnología que nos permite comunicarnos de manera descentralizada, no 100% descentralizada, pero muy descentralizada, y que nos permite a nosotros también como medios mantener la memoria nuestra. Imagínense que todo lo que producimos está guardado en los servidores de empresas en otros países sobre las cuales no tenemos ningún control. Si mañana cierran las redes privativas, nos quedamos sin memoria como movimiento. Entonces también hay que hacer una apuesta, no solo de cómo nos comunicamos, sino también cómo construimos y guardamos y cuidamos esa memoria que tenemos como movimiento, porque si no siempre parece que estamos trabajando desde cero, empezando de cero a construir una sociedad nueva, cuando tenemos muchísima experiencia y muchísimo recorrido del cual aprender y seguir apostando para el futuro. Eso nada más. Gracias, Inés. Hay dos compas acá, no dos. No sé si había alguien antes. Dale y después yo agrego algo. No, quizás para entrar en diálogo con la compañera, sí, quizás el tecnopesimismo no es ninguna apuesta mía, no es a lo que quisiera apostar o denegar, simplemente traslado un debate que hubo en Europa a raíz de un caso muy concreto sobre... No, un poco sobre la idea de tecnopesimismo, que simplemente traje un caso de cómo se resolvió en Europa una coyuntura muy concreta respecto a que si hubo un partido de izquierda, que siempre la izquierda en todo el mundo, y no solo en Europa, también acá, siempre tuvo una sospecha respecto a las tecnologías. En los últimos 20 años, las redes sociales, por ejemplo, si estamos o no estamos, simplemente fue una discusión.
Para mí, en todo caso, no es ni ser tecnopesimista, y en caso queramos participar de las tecnologías, las inteligencias artificiales, Google, YouTube, redes sociales, no vayamos ingenuamente a pensar de que es un terreno neutral. Por supuesto que no. Una cosa es no ser tecnopesimista y otra cosa es ser ingenuos. El partido está perdido de entrada si queremos entrar a jugar esas redes sociales. Pero ¿lo jugamos igual o no? Bueno, la decisión allá en ese caso concreto fue jugar el partido y por lo menos empatarlo y no perderlo. Otra cosa es no entrar a jugar, siempre quedar en un margen, ser como la izquierda, como siempre lo fue, estar siempre en un margen y denunciar de ahí capitalismo malo, y perder la elección y listo. Ni siquiera yo estaba sentado acá, lo diría así, lo digo directamente porque, bueno, la fundación depende de lo que hubiera pasado con la izquierda en esa elección. Logró entrar a la elección, obviamente no fue solo por eso, hubo una campaña que fue del puerta a puerta, le llaman allá muy concreto. La idea no es apostar todas las redes sociales porque sabemos que es un lugar que ya está totalmente tomado por esos grandes capitales. Hubo una campaña del puerta a puerta, del boca a boca, hubo una inscripción, una fuerte militancia territorial y bueno, se logró hacer en concreto eso. Luego, algo muy chiquito. No pensemos que las redes sociales, porque las tiene más, porque las tiene Peter Thiel y todo eso, son como una especie de gran conspiración que ya tiene todo resuelto. Fíjense el caso Libra. Y aparte, Milei después va a tener un problemazo con eso. ¿Dónde ocurrió? Fue en Twitter. O sea, si esto lo tuviera totalmente controlado Musk, le hubiera llegado una notificación diciendo, amigo, ¿sabes qué? Que te estás manchando con esto. Va a haber una alerta donde no va a ser publicado porque no, o sea, ocurrió en Twitter. Y al contrario, el discurso, digamos, tecnopesimista, por decirlo así, de las redes sociales, por llamarlo de alguna forma, en los últimos años, está dejando que los grandes medios masivos, los clásicos, queden como el lugar neutral. ¿Qué pasó con el caso Libra? TN, desde la televisión clásica, manipuló la entrevista. ¿Se acuerdan que le hizo, ¿cómo se llama este periodista nefasto? Viale, que le hace, ¿no? ¿Cómo editan la entrevista? ¿Y dónde salió la denuncia? En YouTube, una red social. Entonces tenemos el caso paradójico de que la televisión, la gran televisión que se plantea como neutral, con esa autoridad que tiene, esa legitimidad que tiene de tener, no, nosotros somos neutrales, las redes sociales son malas, está tomado. Ese es de Milei, ese es del gobierno, eso es. La denuncia ocurrió en redes sociales. Es decir, vamos, ya está, terminemos. La denuncia en Twitter y después el video editado, el video completo subido por Ali Lijat en YouTube es en otra red social. Es decir, es todavía un lugar donde pueden pasar cosas, ¿cierto? O sea, la red social todavía puede ser una vitrina a pesar de que ya está totalmente perdido, ¿no? Entonces, nada, lo dijo ahí porque va a pasar la caravana. Que se escuchen. Buenas. Y, ay, bajó el volumen, genial. Cortito, sí, muy cortito. Cortito porque estamos cerrando. Hay muchos temas para discutir, tenemos un montón. Quiero tomar lo que aportó acá la compañera, de que tenemos raíces diversas. Las mías no son tan largas acá, mis abuelos y abuelas eran polaques, así que, pero mucho de esta propuesta tecnológica nos plantea como una especie de solo existe lo moderno y lo nuevo, y no es así. Entonces está bueno retomar cosas de antes que tienen mucho valor y proyectarlas con las cosas que hoy se pueden hacer con la tecnología. Me permito recordar entonces, y recordar, digo, en conjunto, un libro que quizás algunos leyeron del año 1974, Lo pequeño es hermoso. La economía como si la gente fuera importante. En ese libro hay muchas ideas muy importantes, muy humanas, de un tipo que le decían el economista budista. Pero el punto es que hay una idea que en ese momento se llamaba tecnología media y hoy se le dice tecnologías apropiadas. Y es una idea muy fuerte porque las tecnologías apropiadas son aquellas que están enraizadas en un determinado momento y lugar y son lo que ese grupo humano necesita, y no solo necesita, sino puede hacer. Entonces, tomar una tecnología para tratar de usarla cuando no la controlamos, en general, es difícil.
pero existe tecnología apropiada. Lo voy a conectar con un ejemplo de SUTI en 30 segundos, pero les quiero invitar a que empecemos a pensar en tecnologías apropiadas, las que surgen de nuestras necesidades y están en nuestra escala para trabajar, sea comunitaria, individual o social. Los sitios al principio de la web eran archivos estáticos puestos en un servidor que los lee y los entrega. Luego se pusieron de moda los sitios que se les dice dinámicos. Para mí es una palabra a discutir. Llamémosle sitios móviles. Y hoy en día muchas organizaciones, como Agus comentaba, dicen necesitamos un sitio web. ¿Me pones un WordPress? Bueno, resulta que esa tecnología no es la más apropiada para una organización social. Y desde SUTI, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es tomar esa tecnología, entre comillas, antigua, fuera de moda, pero que resulta que no solo es muchas veces más eficiente en términos ambientales y usa mucha menos tecnología y mucha menos energía para funcionar, sino que además es mucho más difícil de tirar abajo. Entonces, lo viejo funciona, exacto, lo viejo funciona. Genial que el Eternauta haya salido en tiempos de Milei, ¿no? Nadie se salva solo. Entonces lo que estamos... con un aporte de Netflix, bien, también es parte de la discusión. Entonces, cierro con esto, lo que les estamos invitando, por lo menos que es un planteo de SUTI, es repensemos la tecnología en conjunto, veamos lo que nos sirve, lo que necesitamos y desarrollémoslo comunitariamente. Es mucho más fácil, digamos, si cada organización se tiene que conseguir su propio servidor, su propia infraestructura y todo así, no es imposible, pero es difícil. Pero si nos juntamos, alguna gente del grupo sabe de infraestructura, otra sabe de comunicación, otra sabe de política y otra sabe de organización, es mucho más fácil que lo podamos hacer. Entonces es eso, quería como retomar la idea de tecnologías apropiadas para aplicarlas acá. No tengamos miedo ni de lo viejo ni de lo nuevo, seamos críticos. Y eso es todo, gracias, perdón. Dale, gracias. Juan Martín. No, lo único que quería hacer era preguntarle a Inés, que mencionó cuando vos mencionaste, creo, Medo, que tiene un libro escrito así. Pues se cortó todo. ¿Dónde conseguimos el libro de Inés? Que haga, anda. Se descarga gratis en jineteinsomne.com y si no en Buenos Aires hay ejemplares que ahí en el CPR se pueden conseguir, pero si no se descarga el PDF en jineteinsomne.com. Gracias. Bueno, vamos con la última intervención y después ya cerramos el panel y nos vamos a comer. Bueno, bueno, nada, igual a la tarde estamos, así que no, pero dada al tema, es que nosotros como pueblos indígenas también a veces caemos en este avance tecnológico de lo que es el algoritmo que va atropellando todo, y después caemos en esta dependencia hoy por hoy con el GPT o otros programas que nos brindan así, como decía la compañera, por eso digo, hay como varias cosas que se mencionaron que caemos en esa dependencia sin y olvidamos nuestros acervos ancestrales, culturales. Entonces, hoy por hoy, las comunidades indígenas seguimos como avasallados en esa construcción. No tenemos todavía, no hay una participación en el desarrollo de la inteligencia artificial, hoy por hoy cómo avanza y sin participación en este caso hablo de mi parte como indígena, que no hay una participación, y yo creo, escuchando todo también, toda la sociedad en sí, hoy por hoy, está cayendo en esa falta de participación. Bueno, así que nada, gracias por invitarme y también el espacio, seguimos en la tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por quedarse, por compartir con nosotros. Les invitamos a seguir debatiendo estos temas, a seguir encontrándonos y viendo qué podemos hacer en conjunto. No sé si hay algo que... bueno, les voy a dar unos
un presente a los espacios que participaron. Gracias por venir a los panelistas. Eso, no sé si hay algún anuncio. Sí, ahí lo hace mal. Bueno, cerramos panel. Digo, para les que están del otro lado de la pantalla, nos vemos a la tarde con el próximo panel. Y para las que estamos de este lado, les pido atención un ratito. Ayúdame, Diana. Bueno.